Entonces, el capítulo en el que estamos es de semejanza en el triángulo rectángulo. Recordemos que habíamos visto semejanza en el polígono, habíamos visto los criterios de semejanza, ¿cierto? Que eran, en resumen, el teorema 99. El primer criterio de semejanza que establecía si teníamos eh, dos triángulos, ¿cierto? Que tenían dos ángulos respectivamente congruentes con los dos ángulos del otro triángulo. Entonces estos dos triángulos eran semejantes, ¿cierto? Vimos ahí varios corollarios que se aprendían de este teorema. También teníamos el segundo criterio, que era proporción, ángulo, proporción. Digamos, era el equivalente al LAL, ¿cierto? Solamente que los lados no deben ser congruentes, sino que deben ser proporcionales. Y finalmente, si había dos triángulos, en los cuales los tres lados eran respectivamente proporcionales a los tres lados del otro triángulo, también tenemos la semejanza de dicha figura, ¿cierto? Y eso, entonces ahí resumimos en estos casos. Entonces ahora presentamos lo que son las semejanzas en el triángulo rectángulo, ¿ya? Entonces este resultado, ¿cierto? Vamos a aplicar los conceptos de semejanza, en este caso principalmente el triángulo rectángulo, ¿ya? Entonces la importancia, como la hemos recalcado varias veces, ¿cierto? Porque nos permite obtener el teorema de Pitágoras y alguna aplicación en el triángulo, como las que veremos posteriormente. Para ello vamos a hacer una definición, tenemos la definición 64, que en su primera instancia nos dice que la proyección ortogonal de un punto exterior a una recta es el punto de intersección de la recta perpendicular desde el punto de la recta. Entonces, en el fondo, esto, si tenemos un triángulo, ¿cierto? Si tenemos un triángulo y queremos una proyección ortogonal desde el punto exterior a una recta, quiere decir que va a ser la intersección de la recta que es perpendicular. Entonces, era más o menos cuando había uno de los conceptos que era la proyección, ¿cierto? De hecho, ya habíamos hablado de proyección ortogonal en realidad. Por ejemplo, cuando queríamos medir, ¿cierto? Recordemos la distancia entre un segmento y un punto, recordemos que se medía a través del segmento desde el punto hacia la recta que era perpendicular a la recta, ¿cierto? Y eso se denominaba proyección ortogonal. Y para el segundo caso, esta definición nos dice que la proyección ortogonal de un segmento sobre una recta, ese es el segmento determinado por las proyecciones ortogonales de los extremos del segmento sobre la recta. En el caso de que queremos tomar la proyección ortogonal de un segmento sobre una recta, entonces, aprovechando aquí el dibujito, entonces si tenemos, bueno, primer caso segmento, vamos a hacer el segmento más cortito, y tenemos una recta, ¿cierto? Entonces lo que nos dice es que proyección ortogonal sería la proyección de los segmentos de los extremos, ¿cierto? Que sabemos que el segmento tiene extremos, supongamos A y B, y supongamos recta A', B', entonces nos dice que son los segmentos que son, o que son proyección ortogonal, ¿cierto? Entonces tenemos aquí que son proyección ortogonal, o que intersectan ortogonalmente a la recta y al segmento. Entonces, si observamos en esta figura, ¿cierto? Aquí tenemos estos dos casos. Tenemos un punto P, entonces. ¿Sí? Entonces, en esta figura, la proporcional de P sobre la recta L sería P', ya que L intersecta a la semirrecta P', ¿cierto? Y P' es la intersección entre ellas, ¿cierto? Digamos, con su intersección ahí perpendicular, o en ángulo recto, ¿cierto? Y por otro lado, la proyección ortogonal segmento AB, en este caso aquí, ¿cierto? Se ilustra un segmento no paralelo a la recta para que se note mejor, ¿cierto? La ilustración en un caso diferente. Digamos que para el caso cuando son paralelos, como muy claro cuál sería. Sobre este segmento, entonces aquí determinamos A', donde A' y B', entonces son las proyecciones ortogonales sobre la recta L, de A y de B respectivamente. ¿Ya? Entonces en el fondo del segmento lo que vamos a hacer son los puntos extremos que uno proyecta ortogonalmente sobre la recta. Entonces para eh, continuar y reunir algunas de estas propiedades se enuncia un teorema, el teorema 102, que recibe el nombre de proporcionalidad del triángulo rectángulo. Entonces esto nos va a dar tres propiedades, las cuales enunciamos de la siguiente manera. Si en un triángulo rectángulo
se traza la altura correspondiente a la hipotenusa. Entonces ahí podemos ver la figura de aquí abajito, ¿cierto? Tenemos la hipotenusa, ¿cierto? Y la altura que corresponde a ella. Esto nos dice que, primero, los dos nuevos triángulos que resultan son semejantes entre sí y semejantes al triángulo original. Entonces quiere decir que, bueno, considerando el ángulo recto en D, ¿cierto? Que sería la proyección. Vamos a agrandar esta cosa para que no se vea eso, ¿cierto? Aquí en D. Entonces, si son semejantes, sabemos que este ya es congruente. Entonces tenemos que este ángulo de acá es congruente, el que tiene las dos rayitas congruente con B, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían los semejantes? Por ejemplo, si lo llamamos ADC, sería semejante con CDB, ¿cierto? Y a la vez con el triángulo grande. Y el triángulo grande sería, bueno, si es recto en C, sería ACB, ¿cierto? Entonces, todos esos son semejantes, eso es lo que quiere decir el primer punto. El segundo nos dice que la altura es media proporcional entre los segmentos que ella determina sobre la hipotenusa. Y, es decir, bueno, que es media proporcional, ¿cierto? Y el tercero nos dice que cada cateto es media proporcional entre la hipotenusa y la proyección del cateto de la hipotenusa. ¿Ya? Entonces vamos a probar estos enunciados. Para eso lo vamos a reescribir la pizarra. Entonces, va, aquí es porque puse. Entonces, uno, queremos ver entonces que todos los triángulos que dijimos ahí, ¿cierto? Resultan ser semejantes. Y entonces, lo primero es recordar que sabemos que por el corolario 85, perdón, 35, si dos triángulos rectángulos tienen un ángulo agudo congruente, ellos son semejantes, ¿cierto? Dentro de todos los colores que vienen por ahí, porque eso haría que por criterio de semejanza a A, ¿cierto? Inmediatamente serían semejantes. Entonces sabemos que si dos triángulos rectángulos tienen un ángulo agudo congruente, entonces los dos triángulos son semejantes. Por lo tanto, tenemos que el triángulo ADC, ¿cierto? Entonces vemos ADC, considerando el ángulo del medio como el recto y el primero del cual comenzamos como el agudo congruente. Entonces lo tenemos respecto al ángulo original, que también sería A, y recto en C, sería ACB, ¿cierto? Ahora vamos a escribirlo como ABC para efectos del orden. ABC. Además tenemos que el triángulo CDB eh, congruente con ABC también, ¿cierto? Con el original.
Entonces aquí no hemos dicho, pero si consideramos de esta forma, entonces porque estamos pensando en B como recto. ¿Ya? A pesar de que el dibujo pareciese que fuese C el recto, pero como no sale cuál es el ángulo recto, uno puede suponer uno de cualquiera de ellos. Donde por transitividad, entonces ¿cierto? Tenemos lo que queremos, buscar que finalmente es que todos ellos estén relacionados mediante la semejanza. Entonces, inmediatamente vamos a continuar con 2. Entonces, bueno, como tenemos que el triángulo ADC es semejante con el triángulo CDB, vamos a recordar un poco el enunciado primero. Entonces, la altura es media proporcional. Queremos ver que la altura es media proporcional entre los segmentos que ella determina la hipotenusa. Y nuestra hipótesis son las mismas. Entonces, la altura, eh, tenemos solo trazar la altura respectiva a la hipotenusa y el otro dato que tenemos que el triángulo rectángulo, ¿cierto? Y bueno, la semejanza, la semejanza ahí anterior porque eh, podemos asumir ya uno, ¿cierto? Que lo de uno probamos que era verdadero solo con la misma hipótesis, por lo tanto podemos afirmarnos de cualquier cosa de uno para continuar. Entonces, esta semejanza de hecho viene de uno, ¿cierto? Y sabemos que si son semejantes, tenemos que todos los ángulos son congruentes y los lados son proporcionales. Entonces, tenemos que el ángulo CAD es congruente con el ángulo DCB y que el ángulo ACD es congruente con el ángulo CBD. Entonces, la relación entre los lados homólogos del triángulo ADC con los lados homólogos del triángulo CDB está dada por, entonces vamos a decir aquí, ADC, CDB. Entonces, AD es a CD, como AC es a CB. Entonces tenemos CD, ¿cierto? O CD, PD. Entonces, si consideramos de todas estas igualdades, hola, buenas tardes, no se preocupe, Dylan. Entonces, si consideramos la primera y la última, igualdad solamente, digamos estas relaciones, por las primeras propiedades de proporción, ¿cierto? Que en el fondo lo que significa es multiplicar cruzado, ¿cierto? Por las propiedades de fracciones. Tenemos que CD al cuadrado es AD por DB, es igual, ¿cierto? O sea, así como, perdón, que CD es media proporcional entre AD y DB, ¿cierto? O BD, que es lo mismo. No sé por qué lo escribí al revés, pero sabemos que son lo mismo. Y finalmente queremos probar C. Y C nos dice que cada cateto también es media proporcional entre la hipotenusa y la proyección del cateto y la hipotenusa.
Entonces, miramos el dibujo, entonces sabemos que hemos asumido como la hipotenusa, por ejemplo, acá el segmento AB, ¿cierto? Entonces, tenemos que probar para ambos catetos, es decir, que eh, AC también que AC al cuadrado sería entonces el producto entre, dice que es media proporcional entre la hipotenusa y la proyección del cateto. Entonces sería la hipotenusa y la proyección de dicho cateto. Entonces, por ejemplo, si trabajamos con AC, sería el producto de AB por AD, ¿cierto? Y si trabajamos con CB, sería también de AB por DB. En el fondo, CB al cuadrado sería ese producto. Eso es lo que nos queda por verificar. Esto sí lo vamos a hacer en otra página porque si no vamos a quedar cortos en algún momento y siempre es, la idea es que quede junto todo el desarrollo. Ah, este es 3, ¿cierto? Ya, entonces, nuevamente perdón, de 1 tenemos que el triángulo ADC, esto es semejante con ABC, y esto significa que ACD es congruente con CBA. Y el ángulo en A es común. Entonces hacemos un ángulo en común. Entonces ahí también recordemos que no deberíamos decir ángulo compartido, ¿cierto? O lado compartido, recordad siempre eso. Hay varios que suelen cometer ese error. Entonces ahí, o bien es lado común o uno aplica la propiedad refleja, ¿cierto? Que cualquier lado es congruente con sí mismo, o que cualquier ángulo es congruente con sí mismo. Y uno puede también colocarlo, digamos, como sabemos que A es congruente con A, ¿cierto? Sabemos que el ángulo de A es congruente con el ángulo de A, o que el segmento AB es congruente con BA, por ejemplo, o con el mismo, ¿cierto? Cuando queremos utilizar un lado común. ¿Ya? Entonces, la relación entre los lados homólogos del triángulo ADC con los lados homólogos de ABC es, o está dada por, ¿cierto? Y entonces sería cada uno de los lados, ¿cierto? AD respecto a AC, AC respecto a B y DC respecto a CB. Entonces, luego, según lo que nosotros queremos ver, ahora nos quedamos con estas dos partes simplemente, ¿ya? Donde obtenemos que AC cuadrado es AD por AB, ¿no? Que es lo que queríamos ver, ¿cierto? Que tenemos que entonces AC es media proporcional entre el segmento AB y el segmento AD. Entonces, como el triángulo CDB es semejante con el triángulo ABC, también tenemos que el ángulo CBD, perdón, BSD es congruente con el ángulo CAB y el ángulo beta es común, ¿cierto?, entre ambos triángulos. Se prueba de manera similar la proyección hacia el otro cateto, ¿cierto? Que sería, el dibujo está en la anterior, que sería CB, ¿cierto? Entonces, en el fondo, acá lo que uno probaría es que CB al cuadrado es el producto de AB por la proyección de este mismo cateto, que sería BD.
Entonces, se prueba que que entonces CB al cuadrado era la proyección de AB por eh, BD, que era la proyección de este mismo lado, ¿cierto? Es decir, CB es media proporcional entre el segmento AB y el segmento BD o DB. Bien, entonces hemos probado todas estas tres propiedades, digamos, de proporcionalidad del triángulo rectángulo. El teorema número 103 de estudio, ¿cierto? Es uno que hemos reiterado, ¿cierto? La importancia, por fin vamos a ver el teorema de Pitágoras, que como casi todos conocen el enunciado, ¿cierto? Nos dice que el cuadrado de la medida de la hipotenusa en un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿cierto? Entonces, ya, entonces tenemos una figura, ¿cierto? Podemos suponer un triángulo ABC, triángulo rectángulo. En este caso, por el dibujo, vamos a dejarlo en C. Vamos a poner ahí recto. Entonces, así sea el triángulo ABC rectángulo en el vértice C. Además, vamos a decir que CD, ¿cierto? Es altura relativa a la hipotenusa, ¿cierto? Por lo que, o digamos entonces, por lo que probamos antes, ¿cierto? Entonces, por el teorema 102, el punto 3 nos decía justamente que teníamos la proporcionalidad, ¿cierto? Que vimos recién de los cuadrados. Eh, Exactamente esa. Entonces, por teorema 102, vamos a poner punto 3, punto. Entonces nos decía que AC cuadrado, ¿cierto? Era AD Profe puso un 3, era 2. por AB. ¿Era 2 o 3? Que ahí puso 103 y Ah, 102. vale, vale. Entonces es 102.3, ¿cierto? Eso sí. Ahí sí, vale. Gracias, Matías. Y por el otro lado, la medida relativa en el otro cateto, ¿cierto? Teníamos CB cuadrado, que esto era AB también, por BD. Bueno, sabemos que el orden aquí, si cambiamos, digamos, el orden de los productos, no nos debería alterando nada. Entonces, sumando eh, ambas expresiones, entonces tenemos que AC cuadrado más CB cuadrado es, bueno, el producto de estas la suma, ¿cierto?, de estos productos. Entonces, como sabemos que tenemos AB como común, podemos factorizar por AB. Se va a quedar AB, factor de AD más BD, ¿cierto? Estamos sumando hacia abajo y inmediatamente factorizamos por el factor común, en este caso AB. Y notemos que si sumamos AD más BD, AD más BD, tenemos AB, ¿cierto? Entonces, aquí, este justamente es AB. Por lo tanto, esto es equivalente a AB cuadrado. Y listo, tenemos probado Pitágoras. Entonces, la hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado.
nos daremos cuenta que sin el teorema anterior, ¿cierto? Habría que hacer otro tipo de trabajo un poco más constructivo, o bien probar directamente ambos, ¿cierto? Porque solo tenemos la hipótesis de que es rectángulo, nada más que eso. ¿Ya? Entonces, si uno no tiene el teorema 102 para apoyarse, supongamos en el caso de que uno quiere probarlo en colegio, ¿cierto? Los estudiantes, etcétera, uno debería ver primero el teorema 102.3, ¿cierto? Y luego ver esta aplicación que no nos permite derivar el teorema de Pitágoras. Entonces, prácticamente, si hemos visto una asignatura bastante extensa para probar un teorema que nos demoramos un minuto en demostrar. Pero este es un minuto bastante valioso. Bueno, como, igual que en el capítulo anterior, tenemos el recíproco del teorema anterior. Entonces, el recíproco del teorema de Pitágoras nos dice que si en un triángulo el cuadrado de la medida de un lado es igual a la suma de los cuadrados de la medida de los otros dos lados, entonces el triángulo es rectángulo. Entonces, para este teorema, quiero ver. No, creo que vamos a saltarnos esta demostración entonces, porque es muy larga. Y necesitamos terminar hoy todo. Entonces, podemos dar un sketch of proof. ¿Sí? Entonces, el sketch of proof es utilizando la relación de Pitágoras, ¿cierto? Conociendo Pitágoras, considerando que es el triángulo rectángulo, vamos a construir uno mediante axiomas de construcción del segmento, ¿cierto? Y formarnos una parte del triángulo, ¿ya? En el cual esto verifica, entonces, mediante axiomas de construcción y criterio de lado, 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 podemos mostrar una congruencia entre el triángulo construido, digamos, que sí es rectángulo, con el triángulo, con la hipótesis del teorema. Así como, digamos, brevemente, ya vimos el teorema de Pitágoras, entonces el recíproco es verdadero. Ya vamos a conformarnos con eso. Dentro de las aplicaciones del teorema de Pitágoras se enuncia la ley de coseno en trigonometría. Ya, esta sí es más entretenido de probar. Ya, generalmente también puede quedar como ejercicio alguna de las partes, ¿cierto? Porque tiene dos casos, vamos a nosotros demostrar uno. Entonces, a mostrar uno, vamos a dejar dos de ejercicio. Entonces necesitamos, la figura la borré. Esa no la copio. Aunque no sé si se ve muy bien. Y entonces para uno, eh, bueno, no hemos leído el enunciado todavía. Entonces, la ley de cosenos dice el punto 1, vamos a ver ambas enunciados, ¿cierto? Y luego pasamos a la demostración. En un triángulo obtusángulo, recordemos que es porque tiene solo un ángulo obtuso, obviamente no puede tener más de uno, el cuadrado de la medida del lado opuesto al ángulo obtuso es igual a la suma de los cuadrados de las medidas de los otros dos lados, más el doble producto de la medida de uno de estos lados por la proyección del otro sobre él. El segundo punto nos dice que en un triángulo cualquiera, el cuadrado de la medida del lado opuesto al ángulo agudo es igual a la suma de los cuadrados de las medidas de los otros dos lados, menos el doble producto de la medida de uno de estos por la proyección del otro. Sí, bueno, parece bastante enredado, pero si nos damos cuenta, recordemos que la proyección del otro sitio significa en el fondo, desde este vértice, baja ortogonalmente, o bien no ortogonalmente, ¿cierto? En el segmento. Entonces, por ejemplo, aquí la proyección del lado AC sería BC. Cuando se habla de eso, ahí esa es la forma de interpretar.
Y entonces vamos a suponer el triángulo ABC. O sea, que en un triángulo ABC vamos a llamar a este ángulo. Entonces el ángulo justamente ABC es obtuso, ¿ya? Y diremos que BH, el segmento BH, es la proyección del segmento AB sobre la recta BC. Además diremos que el segmento BH sub 1 es proyección del segmento BC sobre el segmento AB. Por teorema 36, tenemos que la proyección está entre los puntos extremos, ¿cierto? O digamos el punto de intersección de esto. Entonces B está entre H y C. Y tenemos que B está entre A y H sub 1. Veamos que. Entonces, ¿qué es lo que queremos probar? Voy a colocar con rojo esto. Entonces, queremos que AC cuadrado. Entonces, era. Bueno, la primera parte en el fondo era como un Pitágoras, por así decirlo. Más dos veces, ¿cierto? O el doble producto entre la proyección de estos catetos, ¿cierto? Que sería entonces de BC por BH. Y por otro lado, ¿cierto? Hacia el otro cateto. Entonces, más el doble producto de AB por BH sub 1, ¿cierto? Donde recordemos que este BH y BH sub 1 están definidos como las proyecciones. Entonces vamos a ver la primera expresión. Ya vamos a ver, digamos, 1. Vamos a ver solo la primera y la otra es similar. Entonces, veamos 1. Y la otra se deduce similarmente. Y bastaría solo hacer el despeje correspondiente, ¿cierto? O los reemplazos correspondientes. Entonces, por teorema de Pitágoras, en el triángulo AHB, notemos que tenemos que AB cuadrado es igual a AH cuadrado más HP cuadrado. Recordemos que aquí, por ejemplo, para los que están en cálculo, ¿cierto? En otros ramos, recordemos que AB no estamos diciendo que es un producto de A por B, ¿cierto? Como todo esto es una cosa. Entonces, no hay la necesidad de colocar el paréntesis para pensar que es solo el B que está al cuadrado, ¿cierto? Porque eso quiere decir la medida del segmento AB. ¿Ya? Entonces, por eso que no están con paréntesis, para que no se confundan. Digamos, por esa razón, ¿cierto? Que pareciera a veces omitir el lenguaje, por ejemplo. Realmente abuso del lenguaje siempre se hace una observación en un principio, ¿cierto? Haremos la siguiente abuso del lenguaje, por ejemplo, omitiendo la barrita, ¿cierto? Cosas por el estilo, pero eso siempre se señala. Entonces, por el teorema de Pitágoras, en este triángulo AHB tenemos esta igualdad, y esto lo vamos a notar por estrellita. Por otro lado, también por el teorema de Pitágoras, pero considerando ahora el triángulo AHC, tenemos que AC cuadrado es
AH cuadrado más HC cuadrado. Y a esta relación le vamos a llamar 2 estrellitas. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Relacionar primera estrella con segunda estrella, ¿cierto? Ahora, entonces, lo que tenemos que ver nosotros es algo de este estilo, ¿cierto? Entonces, si miramos, tenemos aquí relacionado AC, AB cuadrado, ¿cierto? AC y una B cuadrado. Entonces, si uno quiere despejar, ¿cierto? Para poder unir alguno de estos dos términos, vamos a tener que restar ellos, ¿cierto? Porque si los sumamos, nos van a quedar los dos positivos y significaría que al despejar uno de ellos nos quedaría resta, ¿cierto? Entonces, para eso, ahí uno puede deducir que la forma de relacionar estrella 1 o una estrella y dos estrellas sería restándola, ¿cierto? Porque si no, al momento de despejar uno me quedaría con el signo cambiado y ahí después me obligaría, digamos, a hacerlo de nuevo. Entonces, restando, entonces, ¿qué vamos a restar? Vamos a restar 2 estrellas menos estrella. Esto quiere decir AC cuadrado, ¿cierto? Menos AB cuadrado. Y si nos damos cuenta, tenemos AH cuadrado, ¿cierto? Entonces al restarlo se me van a ir. Entonces, este es el que queda primero, HC cuadrado, menos el que corresponde a una estrellita que sería HB cuadrado, ¿cierto? Y los AH cuadrados se me fueron. Lo vamos a escribir igual, por si acaso. Ya, entonces, ahí esta relación la vamos a llamar 3 estrellitas, para no reescribir tanto después. Bueno, ahora, utilizando lo que dedujimos según el teorema 36, es decir, que B está entre H y C, B está entre A y H1. Entonces, pero como B está entre H y C, entonces, ¿qué significa esto? Que HB más BC es HC, ¿cierto? O que uno los puede separar de esa forma. Entonces, en el fondo, que HC es HB más BC, ¿cierto? Entonces, sustituyendo en las tres estrellitas, y después de despejar, ¿cierto? Vamos a hacer. Entonces tendríamos AC cuadrado. Entonces, aquí vamos a hacer todo inmediatamente, ya. O sea, no tanto, pero vamos a hacerlo, solo sustituir y luego despejar, ya, para llegar al resultado. Entonces, tres estrellitas tenemos esto, ¿cierto? Entonces, si vamos a despejar, el primer paso, digamos, sería ese pasarlo sumando hacia ella, ¿cierto? Entonces ahí nos va a quedar solo AC. Por eso yo decía que había que restar, porque si no, no iba a quedar con el signo cambiado. Entonces nos va a quedar sumando. Recordemos que esto es lo que queremos llegar. Luego, hay un BC por aquí, ¿cierto? Nosotros no tenemos un BC, pero tenemos HC. Entonces, este HC, para encontrar este BC, este HB, perdón, que queremos acá, lo vamos a sustituir ahí. Y al elevarlo al cuadrado, ¿cierto? Nos va a quedar este al cuadrado y después nos va a quedar el doble producto entre ellos, ¿cierto? Simplemente ahí por desarrollar el cuadrado de binomio. Y de ahí van a salir los términos, digamos, que nos hacen falta. Entonces, teníamos AC, ¿cierto? Este pasó sumando, entonces tenemos AB cuadrado, ¿cierto? Más, y en vez de escribir entonces HC al cuadrado, lo que tenemos ahí es esta suma, que sería HB más BC, todo eso al cuadrado, menos HB al cuadrado. Ya. Y ahora sí podemos continuar entonces despejando. O reduciendo. Bien, entonces como hemos dicho, tenemos el primer término al cuadrado más el segundo término al cuadrado, ¿cierto? Más dos veces el producto entre ellos. Menos hb cuadrado. Si nos damos cuenta, se nos va el hb cuadrado.
Entonces nos queda AB cuadrado más BC cuadrado más el doble producto entre sus proyecciones respectivas. ¿Ya? Entonces así probamos la primera parte. Entonces para el segundo caso, vamos a hacer, perdón, vamos a dejarlo aquí mejor pegadito, porque al término de la clase les voy a mandar esto al Classroom. ¿Ya? Y entonces, la segunda parte de la enunciado nos decía que en un triángulo cualquiera, el cuadrado de la medida del lado opuesto al ángulo agudo es igual a la suma de los cuadrados de las medidas de los otros dos lados, menos el doble producto de la medida de uno de los dos lados por la proyección del otro. Ya, entonces aquí, ¿qué es lo que uno quiere ver en el fondo? Se parece mucho a la relación de anterior, ¿cierto? Ahora la diferencia es que el ángulo en vez de ser obtuso es agudo. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a suceder? La primera parte es exactamente la misma, simplemente lo que cambia es lo que uno quiere probar. Entonces aquí vamos a poner, por demostrar. ¿Ya? Entonces, en el fondo es análogo acá hasta esta parte, ¿cierto? Hasta el que veamos que, ahí nos damos cuenta, vamos a escribir exactamente lo mismo. Digamos, las relaciones que ahora corresponden, ¿cierto? Que es la suma de los cuadrados de las medidas, ¿cierto? Del otro dos lados, y ahora es menos el doble producto. ¿Ya? Entonces tenemos que AC cuadrado es AB cuadrado más BC cuadrado menos dos veces, entonces la proyección es. Entonces, de cada lado, ¿cierto? Entonces, por el otro lado sería la proyección de AB y B H sub 1, ¿cierto? Que son, digamos, H y H sub 1, recordemos que eran las proyecciones de uno de los dos lados. ¿Ya? Entonces, la primera parte, después nuevamente, como les decía yo, se hace igual, nuevamente se aplica teorema de Pitágoras, en los dos triángulos que quedan ahí en el dibujo. ¿Ya? Entonces, aquí arriba está el dibujo, ¿cierto? De ambos casos. Este sería el primer, la prueba de 1, acá la prueba de 2. Entonces tenemos H y H sub 1. ¿Ya? Si se dan cuenta, entonces, esta cosa me va a dividir nuevamente en dos triángulos, entonces uno va a utilizar los mismos dos triángulos, ¿ya? Que sería AHB, el otro triángulo sería AHC, y por teorema de Pitágoras, ¿cierto? Tendría una relación bastante parecida a la anterior, en la cual también deberá restar, ¿cierto? Eh, ambos, digamos ambos despejes, y luego sustituir también y despejar de la misma manera. ¿Ya? La diferencia es que la haga con una resta, ¿cierto? Y con otro tipo de proyecciones, pero va a ser bastante análoga a la demostración de uno. ¿Ya? Total, uno ya sabe lo que tiene que llegar, ¿cierto? Entonces aquí en el fondo lo que va a cambiar, eh, digamos, es acá, ¿cierto? En estos pasos. ¿Cómo hay que relacionarlo entonces para que me dé con resta, digamos, y no con la suma? Eso. Eh, bueno, así probamos este teorema, ¿no? Ya, entonces el teorema 106 se conoce como el teorema de Stuart. Y lo que nos dice es que en el triángulo ABC, si consideramos D un punto en el interior del segmento BC, además sabemos que la medida del segmento BD es M, la medida de DC es N, la medida de AD es D, entonces se cumple la relación que D cuadrado por A es igual a B cuadrado por M, más C cuadrado por N, menos A por M por N. Entonces vamos a realizar esta prueba. Bueno, ya estamos utilizando más medidas, ¿cierto? Entonces, generalmente se nota que las preguntas van más orientadas al cálculo, o digamos como tipo de obtención de fórmulas, ¿cierto? Ya, entonces vamos a considerar esa figura, ¿cierto? Y como hemos dicho, bueno, D ya sabemos que está en el interior de BC en el triángulo.
Entonces, tenemos DH, el sintagma acá. Tenemos DH un segmento, pues digamos que es la proyección de AD, ¿cierto? La medida AD sobre el lado BC, ¿cierto? O sobre la recta BC. Ahora, como esto divide, ¿cierto?, a nuestro triángulo original ABC en 3 triángulos, vamos a considerar el ángulo ADB. Vamos a considerar el ángulo ADB. Entonces, con este triángulo pueden ocurrir 3 casos. Entonces, primero, que sea, bueno, vamos a ver aquí, obtuso. Tenemos que ADB puede ser recto o bien agudo, ¿cierto? Entonces, vamos a ver el primer caso. Vamos a avanzar aquí. Ya, el resto, nuevamente, siempre es análogo, ¿cierto? Lo único que cambia uno es la forma de la figura, simplemente, ¿cierto? Entonces, para eso hay que tener en cuenta los segmentos, dónde van a quedar o dónde sus proyecciones van a quedar involucrados, ¿cierto? Entonces, si la abertura es muy grande, ahí uno ocupaba la suma de los segmentos, ¿cierto? Y si en el caso de que sea chiquitito, generalmente uno a veces va a ocupar la diferencia de segmentos para formar uno. Entonces, vamos a ver 3, ¿cierto? Bueno, entonces en este caso tenemos que este ángulo ADB es obtuso. Entonces, nuevamente por teorema 36, tenemos que D está entre B y H y que el ángulo ADC es agudo. Entonces tenemos la misma relación que nos dice que BD más DC es BC, ¿cierto? En el triángulo. Entonces, por ley de cosenos o teorema anterior, en el triángulo ADB y también análogamente en el triángulo ADC, vamos a hacerlo simultáneamente. Entonces, en el primer triángulo, si aplicamos la ley de cosenos del teorema 105, tenemos que AB cuadrado es AD cuadrado más BD cuadrado, ¿cierto? Más el doble producto de las proyecciones, ¿cierto? BD y DH. Este lo vamos a llamar estrellita. Vamos a llamarlo 1 nomás. Para no complicarlo tanto. Para no dibujar algo tan feo. En cuanto para el segundo caso, utilizando A, ¿cierto? Digamos, en el fondo aquí utilizando el punto 1, la segunda relación utilizaste la segunda, digamos la primera, la segunda, ¿cierto? Porque uno me daba con suma y el otro me iba a dar con resta. Entonces tenemos A de cuadrado más DC menos la doble proyección, sería DC y DH. Y este le vamos a llamar 2. Y también entonces tenemos que relacionar, ¿cierto? ¿Cómo los vamos a relacionar? Entonces vamos a multiplicar
1 por la medida de DC y, coma, multiplicar, vamos a decir al multiplicar, ¿ya? Y al multiplicar 2 por BD, ¿está bien? BD, luego sumando. Entonces, el primer paso vamos a tratar de hacerlo antes de llegar y luego llegar a sumar, ¿ya? Entonces, tenemos la primera, la multiplicamos todo por DC. Entonces, me queda esto por DC, toda esa cosa por DC. Y la segunda, lo propio, pero por BD. Ya, ahora, ¿cuál es la razón de eso? Entonces, el último término, si miramos, el último término me va a quedar, voy a colocar con amarillo para que solo pensemos en el último término. Me va a quedar aquí DC, ¿cierto? Y el último me va a quedar con BD. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos todos los términos aquí y además tienen signos contrarios, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí no hay como mucha magia. Entonces, por eso sale que luego sumando. Entonces, al sumar hacia abajo se nos van a eliminar este último término, ¿cierto? Y nos va a quedar solo lo de acá. Multiplicado todo por DC y BD respectivamente, ¿cierto? Eso sí. Y ahí se va a permitir reducir y reemplazar las medidas que venían dadas por hipótesis, ¿cierto? Porque nos decía que BD valía M, ¿cierto? N, D. Entonces ahí van a salir todas estas medidas de acá respectivamente. O las del dibujito, ¿cierto? Tenemos B, C, D y tenemos que todo BC mide A, M y N. ¿Ya? Eso es lo que nos va a permitir establecer la solución con la forma que tiene el enunciado, digamos, de este teorema. Entonces luego, al sumar, tenemos que AD cuadrado. Entonces, el primero lo multiplicamos por DC. ¿Cierto? Entonces, no, pero me confundí. El primero era por DC, entonces ese es AB. Entonces tenemos AB cuadrado por DC, más, ahora sí, el segundo multiplicado por BD. ¿Cierto? Igual. Y ahora entonces estos términos de acá, ¿cierto? Esto ya sabemos que se nos van a eliminar, ¿cierto? Estos dos. Entonces tenemos AD cuadrado. Acá también tenemos AD cuadrado, ¿cierto? Entonces estamos sumando AD cuadrado por DC, estamos sumándolo con AD cuadrado por BD. Por lo tanto, esto es AD cuadrado factor de los dos términos que estamos sumando. Esto que serían DC más BD. Más. Entonces, BD, bueno, este ya no se nos repite. Entonces nos va a quedar BD cuadrado por DC, que era lo que multiplicamos por el primer término, más el término de abajo, que sería DC cuadrado, y esto lo multiplicamos por BD, ¿cierto? Por BD. Ya. Aquí hay un DC, si nos damos cuenta, hay varios DC aquí que se van a poder relacionar después. Ahora, DC y BD, lo podemos ver, ¿cierto? BC, BC, no, espera, DC y BD, ¿cierto? La suma de DC y BD es BC. Por lo tanto, acá tenemos AT cuadrado por BC. Nuevamente, este de dónde se deduje, ¿cierto? Se deduce de esa suma. Más. Y entre estos términos, vemos que tienen en común BD, tienen en común un DC, ¿cierto? Entonces lo factorizamos por el término en común, que sería un BD y un DC.
Entonces, para que me dé el primer término, me faltaría un BD más. Y para que me dé el segundo término, me faltaría un DC. Entonces, esto es AD cuadrado por BC más, esto es más, ¿cierto? Más BD por DC. Y nuevamente, tenemos BD más DC. Sabemos que esto es BC. Esto es BC. Luego, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos AD cuadrado más BC. Si despejamos, digamos, desde este lado de la igualdad, tenemos AD cuadrado por BC. Igual, ese quedó acá. AD cuadrado BC, entonces nos falta AB cuadrado DC, después nos falta AC cuadrado BD, después nos queda el producto de términos, ¿cierto? Que sería BD, DC y BC. En el fondo, ¿cierto? Digamos, este pasa restando, ¿cierto? Eso es lo que pasó. No más. Y reemplazamos entonces las medidas que nos daban en la hipótesis. Que esto será, digamos, sería el paso final. Que sería BD vale M, DC vale N, AD vale D. Bueno, además tenemos que BC vale A, ¿cierto? Y si no me equivoco son estos los términos que tenemos. BD, DC, AB y AD. Sí. Entonces reemplazando las medidas que vienen dadas por hipótesis, es decir, reemplazamos, entonces tenemos AD vale D, BC vale A, AB vale B, DC vale M, AC vale C, BD vale N, y aquí tenemos A, M, N. Y entonces así hemos probado el enunciado del teorema de Stuart. Bueno, puro reemplazar medidas, ¿cierto? Bien, entonces vamos a hacer un último teorema, teorema 107. Este no lo vamos a probar, nuevamente una aplicación, también se puede. Y con esto concluimos el día de hoy. Entonces el teorema 107 nos dice que la suma de los cuadrados de las medidas de dos lados de un triángulo es igual a 2 veces el cuadrado de la medida de la mediana del tercer lado más la mitad del cuadrado de la mitad de la medida, perdón, del tercer lado. Y el segundo punto nos dice que la diferencia de los cuadrados de las medidas de los dos lados de un triángulo es igual a 2 veces el producto de la medida del tercer lado por la proyección de la mediana correspondiente a este lado. Por ejemplo, aquí la proyección de la mediana sería AM es la mediana, entonces la proyección sería MH, ¿cierto? Entonces en el fondo quiere decir que B o AB cuadrado menos AC cuadrado es igual a 2 por BC por MH. ¿Cierto? Eso quiere decir el 2. Eso, simplemente. Bueno, chicos, entonces con eso terminamos con la mayor parte de las cosas, las aplicaciones del triángulo. ¿Ya? Nos queda uno. Sí, nos queda uno. Mira, el teorema 108. El teorema 108 también lo vamos a enunciar, digamos, no se va a utilizar de todas maneras, pero ahí como recurso, que es tener la altura del triángulo rectángulo, pero en función de los lados. O sea, en un triángulo ABC, cuyos lados miden, por ejemplo, digamos que AB mide C, AC mide B, BC mide A, y las alturas entonces van a estar expresada en función de cada una de las medidas de los lados de la siguiente forma. Entonces, la altura correspondiente al vértice A va a ser 2 sobre A, la raíz de P, donde P es el perímetro, perdón, el semiperímetro, es decir, sumar todos los lados y dividirlo por 2. Semiperímetro sería la mitad del perímetro. El semiperímetro de el semiperímetro menos A por el semiperímetro menos B por el semiperímetro menos C.
¿ya? La raíz de todo esto. Entonces, si damos cuenta, este término se repite siempre y lo único que cambia aquí va a ser el lado. Eso. Pero digamos, los que no vimos ni siquiera cómo demostrarlo, ¿cierto? El único que quedó ahí de ejercicio sería el de la ley de coseno, me parece, como demostración, para que lo añades dentro de los ejercicios que les quedan por hacer para la guía 4. Y eso. Entonces con este ya completaríamos los de semejanza y los contenidos en el fondo que son el prototipo, ¿cierto? Para la última prueba que recordemos que quedó fijada para el 5, si me equivoco. ¿Sí? Lamentablemente.